Bienvenidos al plan de entrenamiento de la Academia Galileo Médico. Del módulo cardiovascular, veremos la clase de entrenamiento en aterosclerosis para los exámenes USMLE Step 1. En esta revisión de aterosclerosis veremos la definición y otros conceptos. Enfermedades asociadas, la estructura arterial normal, el mecanismo fisiopatológico de la aterosclerosis, así como la evolución morfológica de la placa de ateroma y las consecuencias clínicas. Al final tendremos una sección de alto rendimiento con ejercicios de aplicación clínica, ejercicios que son típicos en los exámenes USMLE. El término arteriosclerosis significa literalmente endurecimiento de las arterias. Sin embargo, en esta clase nos centraremos en otro tipo, la aterosclerosis, que es una forma específica de arteriosclerosis y también la más común. A saber, los tipos de arteriosclerosis son la aterosclerosis, la arterioloesclerosis, la esclerosis de Monckeberg y la nefroesclerosis. El término aterosclerosis hace referencia al crecimiento de ateromas, como vemos en la imagen, que se ve una arteria normal, sin ningún ateroma en su interior, pero aquí en las fases siguientes, el crecimiento de unas placas de ateroma que se acumulan en el interior de las paredes de las arterias. Entonces tenemos dos elementos fundamentales en la definición de la aterosclerosis, y es que es un subtipo de arteriosclerosis, que es lo mismo decir endurecimiento de las arterias, y la formación de placas de ateroma en el interior del vaso. Pero ¿quiénes son los actores que participan en la formación de estas placas de ateroma? Este es un proceso inflamatorio crónico que es mediado principalmente por la acumulación de lipoproteínas, en especial la lipoproteína de baja densidad o LDL, y células como los macrófagos y los linfocitos T. Miremos en esta imagen cómo el LDL se ha acumulado. En esta parte donde señalan las flechas es donde está el sentido por donde fluye la sangre en el interior del vaso. Y aquí están las paredes del vaso representándose en este espacio como la íntima, donde las moléculas de LDL, por la disfunción endotelial, penetran al interior de la íntima y es donde se oxidan estas moléculas de LDL, donde son oxidadas. Y el LDL es comúnmente conocido como el colesterol malo, precisamente porque su acumulación y oxidación en la pared de las arterias es uno de los mecanismos claves en la aterosclerosis. Pero además participan las células, como son los monocitos. Este que les enseño es un monocito que por señales químicas son atraídos hacia las paredes de las arterias y en donde penetran al interior de la pared de las arterias y en la íntima son diferenciados en macrófagos. Y estos macrófagos intentan engullir, eliminar el colesterol oxidado, es decir, el LDL oxidado, con lo que al saturarse se convierten en células espumosas. En este proceso, aunque no están representadas en la imagen, también participan los linfocitos T, liberando mediadores inflamatorios en la placa de la pared arterial. ¿Dónde se forman estas placas de ateroma? Pues principalmente afectan las arterias elásticas grandes, como son la aorta, las carótidas y las ilíacas.
Además, las arterias musculares medianas, como las coronarias y las poplíteas. Las placas de ateroma no afectan a las arteriolas. Estas están más relacionadas con la hipertensión. La aterosclerosis es el mecanismo subyacente de muchas enfermedades cardiovasculares más prevalentes en el mundo occidental, como son el infarto agudo del miocardio, la angina estable, los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad vascular periférica. ¿Cómo se ve una arteria aterosclerótica? Pues primero vamos a estudiar la estructura normal de una arteria y está constituida por tres capas bien definidas: la capa íntima, la media y la adventicia. Veremos cada una en detalle. La capa íntima, como ven en esta imagen, es la capa más interna y está compuesta por una sola capa de células endoteliales que están apoyadas sobre una membrana basal. Y aquí es donde ocurre la primera lesión de la aterosclerosis. La capa media es una capa de células musculares lisas. Aquí está la túnica media. Y en las arterias elásticas está constituida por fibras de elastina. Estas células pueden migrar a la íntima y así contribuir a la formación de las placas de ateroma. La capa adventicia es la capa más externa, rica en tejido conectivo y tiene vasos sanguíneos muy pequeños que se llaman vasovasorum, que nutren la pared arterial. Además, en la adventicia están las fibras nerviosas. Dicho esto, pues ¿cómo se ve la arteria aterosclerótica? Pues así como vemos en la imagen, aquí una arteria normal donde su interior no hay ninguna placa y aquí vemos el crecimiento de una placa. El lumen del vaso está estrechado por la presencia de la placa, la cual suele ser excéntrica. Vamos a desglosar los mecanismos patogénicos fundamentales de la aterosclerosis. Todo comienza con la lesión endotelial causada por factores de riesgo como la hipertensión, el tabaquismo o el LDL elevado. Esto sucede con mayor frecuencia en bifurcaciones arteriales, que es el lugar donde hay un flujo turbulento. La disfunción endotelial que se provoca en estos vasos, en estas arterias, favorece la adhesión de los monocitos y la permeabilidad al LDL. Con ello, la acumulación del LDL oxidado, este no puede ser degradado y es altamente inflamatorio. Es ingerido, como hemos dicho anteriormente, por los macrófagos, que estos se transforman en células espumosas, que son parte esencial de las placas de ateroma. El proceso inflamatorio crónico es uno de los mecanismos fisiopatológicos fundamentales de las placas de ateroma en la aterosclerosis. Los macrófagos liberan citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos reclutan más células inflamatorias y se provoca más daño en las células endoteliales y musculares. Este ciclo se perpetúa la lesión y la formación de la placa. Y otro de los mecanismos es la proliferación del músculo liso. Como hemos mencionado con anterioridad, las células musculares lisas migran desde la capa media hacia la íntima, donde proliferan bajo la influencia del factor de crecimiento derivado de las plaquetas y sintetizan matriz extracelular.
Esto da lugar a una capa fibrosa, como ven arriba en este dibujo, una capa fibrosa sobre un núcleo lipídico en donde están las células espumosas, dándole esa característica de placa madura o fibroateroma. Bueno, pues vemos que el proceso de la aterosclerosis avanza en tres fases definidas. La primera fase es la fase de estrías grasas. Estrías grasas, aquí señalado con la flecha amarilla. Las estrías grasas son lesiones tempranas y visibles como líneas amarillas en la íntima de las arterias, compuestas por macrófagos llenos de lípidos, que son las células espumosas. No causan obstrucción ni síntomas clínicos y además pueden aparecer en niños y adolescentes, incluso sin factores de riesgo aparente. Les digo una cosa, las estrías grasas pueden o no progresar. Sin embargo, toda placa que hoy vemos como placa compleja comenzó alguna vez como una estría grasa. La placa madura o el fibroateroma es la próxima fase en la aterosclerosis, es esta. Se forma por acumulación de lípidos, células inflamatorias y tejido conectivo. Presenta un núcleo lipídico compuesto por LDL oxidado y células muertas y una capa fibrosa compuesta por células musculares lisas. Estas placas de ateroma son excéntricas y no afectan uniformemente toda la circunferencia del vaso. El próximo estadio es la placa vulnerable, que sus características son que tienen una cápsula delgada, un alto contenido lipídico y alta inflamación. Son placas inestables y pueden romperse fácilmente. Como vemos en la imagen, hay un trombo adherido a esta placa. Ya esta es una placa rota. Pues, ¿cuáles son las consecuencias clínicas de la aterosclerosis? Podemos encontrar la isquemia crónica. Cuando una placa de ateroma crece y estrecha significativamente el lumen y se reduce el flujo sanguíneo, pues puede originar angina estable o claudicación intermitente. Cuando una placa vulnerable se rompe, la ruptura de la placa, esto expone su contenido trombogénico, provocando trombosis o infarto o stroke. Las placas de ateroma debilitan la capa media de las arterias, predisponiendo a la dilatación del vaso y con eso la formación de aneurisma, especialmente el aneurisma aórtico abdominal. No causa isquemia en sí por su gran diámetro, pero sí tiene riesgo de ruptura. El concepto de la hemorragia intraplaca, que esto provoca expansión súbita. Les explico. Las placas desarrollan neovascularización frágil, que puede romperse y sangrar dentro de la lesión. Y esto expande rápidamente el tamaño de la placa. Otra de las consecuencias de la aterosclerosis es los infartos. Y hablamos de la zona de tejido muerto, de necrosis. Reconocemos dos tipos de infartos, los infartos blancos y rojos. El infarto blanco se produce por oclusión de las arterias en órganos sólidos como son el corazón, el riñón y el vaso. Y los infartos rojos ocurren cuando la sangre entra en contacto con el área necrótica, como lo es en tres situaciones clásicas: la torsión testicular, el infarto pulmonar, el infarto de intestino delgado y la reperfusión post-angioplastia.
Y como última consecuencia clínica para comentarles es la calcificación distrófica. Pues la inflamación crónica en la aterosclerosis puede llevar a la calcificación del ateroma. Y esto no depende de valores elevados de calcio en sangre, no. Su importancia clínica radica en que se puede detectar mediante una TAC cardíaca, o sea, la calcificación en el corazón, en las arterias coronarias del corazón. Como en este examen suele decirse un calcio score, es un puntaje de calcio coronario. Al encontrar, como vemos en la imagen, aquí vemos una calcificación moderada y aquí una calcificación severa en estas arterias coronarias, que es la descendente anterior. Y con la presencia de calcio, podemos diagnosticar una enfermedad coronaria subyacente, principalmente en pacientes con bajo riesgo. Hemos entrado a una sección de alto rendimiento, en donde les pondré preguntas específicas típicas de los exámenes USMLE, en donde habitualmente hay que llegar a un diagnóstico, pero debemos estar claros en el tema de la pregunta, analizar bien qué es lo que nos están preguntando, para así, del diagnóstico diferencial que establecemos en las opciones que nos dan, encontrar el diagnóstico correcto. Vamos a la primera pregunta. Una mujer de 61 años es llevada al servicio de urgencias debido a un dolor torácico subesternal intenso en reposo durante las últimas 2 horas. Está diaforética. Su temperatura es de 37,5 grados Celsius. El pulso es de 110 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria es de 21 latidos por minuto y la presión arterial es de 115 sobre 65 milímetros de mercurio. Un electrocardiograma muestra elevación del segmento ST en D1 a VL y de V2 hasta V4. La angiografía coronaria muestra una estenosis del 80% en la arteria descendente anterior izquierda. ¿Cuál de los siguientes es el paso inicial más probable en la patogénesis de la afección coronaria de esta paciente? Nos dan 7 opciones. Migración de células musculares lisas íntimas, infiltración de monocitos en la íntima, activación plaquetaria, oxidación de lipoproteínas de baja densidad, disfunción de las células endoteliales, acumulación de células espumosas de la íntima, formación de placa fibrosa. En independencia de los datos clínicos que nos dan en el enunciado, la pregunta es clara. Nos preguntan sobre la patogénesis de la afección coronaria, que es la aterosclerosis. Es decir, los pasos iniciales del proceso de la aterosclerosis. Y dentro de las opciones tenemos que analizar cuáles son los primeros pasos del proceso en los mecanismos fisiopatológicos de la aterosclerosis. Por lo que la respuesta correcta es disfunción de las células endoteliales. El desarrollo de la aterosclerosis comienza con un factor externo, por ejemplo, hipertensión, tabaquismo o productos finales de la glicación avanzada, como el acúmulo de la LDL, que esto daña el endotelio. Vamos a la próxima pregunta.
Un hombre de 42 años llega a la oficina como un nuevo paciente. Recientemente se mudó al área. Se siente bien. No tiene antecedentes de enfermedades graves y no toma medicamentos. Su madre tiene diabetes mellitus tipo 2 y su tío paterno tuvo cáncer de próstata a la edad de 73 años. El paciente no fuma cigarrillos, bebe 3 copas de vino por semana. Trabaja como guionista para una compañía de producción cinematográfica y corre maratones para recaudar dinero para organizaciones benéficas en su tiempo libre. Ha sido monógamo con su esposa durante 15 años. Mide 185 centímetros de alto y pesa 77 kilogramos. Y el índice de masa corporal es de 22 kilogramos sobre metro cuadrado. La presión arterial es de 123 sobre 72 milímetros de mercurio. El examen no muestra anormalidades. La detección de cuál de los siguientes es el más apropiado en este momento nos dan 5 opciones: hiperlipidemia, clamidia y gonorrea, no es necesaria ninguna evaluación adicional, cáncer de próstata, osteoporosis. Como podemos ver, este es un paciente mayor de 40 años sin otro factor de riesgo, por lo que la respuesta correcta es hiperlipidemia. La detección y el tratamiento temprano de la hiperlipidemia son cruciales para prevenir eventos de enfermedades cardiovasculares, como los accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio. El consenso actual es realizar el cribado a las personas de entre 20 y 75 años mediante un perfil lipídico sérico cada 5 años en pacientes sin factores de riesgo adicionales de enfermedades cardiovasculares. Y así hemos llegado al final de esta clase de entrenamiento en aterosclerosis para los exámenes USMLE STEP 1.